A continuación desarrollaremos el bloque de enfermedades infecciosas, haciendo especial hincapié en las enfermedades exantemáticas. Dentro de las enfermedades exantemáticas vamos a comentar en profusión especial 3: exantema súbito, eritema infeccioso y enfermedad de Kawasaki. El exantema súbito tiene como agente etiológico principal al herpes humano tipo 6, si bien hay que tener en consideración a un segundo agente etiológico, el herpes humano tipo 7. Su paciente diana principal es el niño pequeñito, el niño de edad menor de 2 años. En cuanto a su expresión clínica, hay que distinguir 2 fases diametralmente opuestas la una de la otra. Una primera fase febril, caracterizada por lo siguiente: fiebre alta, 39-40, acompañada de buen estado general, sin focalidad aparente y de 3 o 4 días de duración. Esta fase febril cede súbitamente para dar paso a una fase exantemática, en la cual el paciente está febril y tiene un exantema caracterizado por lo siguiente: es un exantema máculo-papuloso, rosado, que blanquea la presión, de predominio en tórax, abdomen y raíz de miembros superiores e inferiores. El diagnóstico de esta entidad es estrictamente clínico, aunque me interesa hacerles una consideración sobre el hemograma. En las primeras fases, mejor dicho, en los primeros días de evolución de la enfermedad, durante la fase febril, en el hemograma se objetiva leucocitosis y neutrofilia. Y en la fase exantemática se objetiva lo que normalmente se suele ver ante cualquier viriasis, esto es, leucocitos totales normales o tirando a bajos, con predominio en el recuento de linfocitos y monocitos. La principal complicación que puede sobrevenir en el contexto de un exantema súbito son las crisis febriles. Recordemos que estamos hablando de niños de menos de 2 años y de una fase febril con una temperatura bastante elevada. Eritema infeccioso. El eritema infeccioso es una enfermedad exantemática producida por el virus parvovirus B19. El parvovirus B19 se le llama así porque es un virus de pequeño tamaño. La diana de afectación suele ser niños en edad escolar. En cuanto a la clínica, cabe destacar lo siguiente. Primero, es una infección que cursa sin fiebre, el paciente suele estar afebril y el exantema se distribuye a lo largo típicamente de 3 fases. Una primera fase en la cual se da un eritema de ambas mejillas, que es lo que clásicamente se conoce como exantema en bofetón. En la segunda fase aparece un exantema máculo-papuloso, eritematoso, que blanquea a la presión y de predominio en tórax, abdomen y raíz de miembros. Y la tercera y última fase, todos los textos dicen que es la fase más típica de esta enfermedad. Se caracteriza por un aclaramiento desde el centro hasta la periferia de todas y cada una de las lesiones, delimitando un aspecto de red o de retícula o de encaje. El diagnóstico de esta entidad es clínico y en cuanto a las complicaciones, tengan en mente las siguientes. Primero, artritis, complicación esta compartida con otra exantemática, la rubeola, abortos, crisis de anemia aplásica e hidrops fetal no inmunológico. Vamos a hacer un par de preguntas para repasar estas 2 enfermedades exantemáticas. Pregunta número 117. Un lactante de 7 meses de edad presenta súbitamente fiebre de 40 grados centígrados. No existe ningún otro síntoma y la exploración física es normal, salvo el hallazgo de una coriza ligera y adenopatías cervicales posteriores. El niño parece encontrarse bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor los factores diagnósticos que han de considerarse en este caso? 1.
Si aparece una erupción cutánea 24 horas después de comenzar la fiebre, será probable el diagnóstico de roseola o exantema súbito. Esta opción, el número 1, es falsa, porque en el exantema súbito la fase febril dura 3 o 4 días, un poquito más de lo que se nos dice en la opción número 1. Opción número 2. En la roseola infantil el diagnóstico diferencial puede ser complejo, dado que en las primeras 36 horas cursa con leucocitosis y neutrofilia. Esta es la opción correcta. Recordemos, en la fase febril del exantema súbito, en cuanto al hemograma se refiere, hay leucocitosis y hay neutrofilia. Y en la fase exantemática del exantema súbito se objetiva lo que se objetiva normalmente en las liriasis: leucocitos totales normales o bajos, con predominio en el recuento de linfocitos y monocitos. La opción 3 dice: la fiebre podría corresponder a los pródromos de una rubeola. Falso, en la rubeola no suele registrarse una fiebre tan alta como en la fase febril del exantema súbito. La opción 4 dice: si la fiebre dura 3 días, desaparece luego rápidamente y aparece una erupción cutánea, en ese momento sería probable el diagnóstico de eritema infeccioso. Falso, ante esa secuencia clínica de 2 fases, primero febril, segundo exantemática, en la fase febril una duración de 3 o 4 días, lo que corresponde es no a un eritema infeccioso, sino a un exantema súbito. La opción 5 dice: es probable una escarlatina, pues es una enfermedad propia de niños de entre 6 y 18 meses. Falso, la escarlatina es propio de pacientes en edad escolar. Sigamos a continuación con la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki será secundariamente a la acción de superantígenos. Hoy por hoy se ha identificado superantígenos procedentes de un agente viral, el coronavirus humano tipo New Haven, y que pueden participar etiológicamente en la aparición de este cuadro clínico. ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad de Kawasaki? La patogenia se deriva de la acción de los superantígenos. Los superantígenos, mejor dicho, producen una formación masiva de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos secundariamente se depositan en la pared vascular, apareciendo una vasculitis por inmunocomplejos. La afectación de las arterias coronarias marca potencialmente la gravedad de esta entidad. ¿Cuál es la secuencia de afectación de las arterias coronarias? En primera instancia aparece una vasculitis simple, secundariamente aparece una deformación de la pared de las coronarias, aparecen aneurismas. Estos aneurismas coronarios se pueden trombosar y al trombosarse puede aparecer un síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Kawasaki? La clínica de la enfermedad de Kawasaki se va a distribuir a lo largo de 3 fases. En la primera fase, que abarca los 7 primeros días de evolución de la enfermedad, vamos a encontrarnos con fiebre, adenopatías y varias cosas rojas. ¿Qué cosas rojas? Ojo rojo, subrayo, inyección conjuntival no purulenta. 2. Exantema rojo. El exantema en esta entidad suele ser urticariforme, aunque a veces es máculo papuloso, raramente es vesiculoso. Además, la boca está roja. Dentro del concepto boca roja tenemos labios eritematosos y edematosos. Además, podemos encontrar mucositis y la lengua va a estar aframbuesada, lengua en fresa roja, manifestación esta, por cierto, compartida con otra exantemática, la escarlatina. En la segunda fase, que abarca los días 7 y 8 de evolución de la enfermedad, el paciente va a tener afectación de los miembros, generalmente en forma de edema de manos y pies, si bien a veces aparece una auténtica artritis. Y en la tercera y última fase, esto es a partir del día 8 de evolución de la enfermedad, vamos a encontrarnos con un hecho que se puede ver fácilmente, la descamación palmoplantar de los lechos periunguiales. Además se va a dar la afectación coronaria. Ojo, la afectación coronaria no es constante, no se da siempre en todo Kawasaki, tan solo se da entre un 10 y un 40% de los casos de enfermedad de Kawasaki, y recordemos que la afectación cardíaca suele empezar
en los primeros 15 días de evolución de la enfermedad a partir del día 8 en concreto. Y además de estos dos hechos, aparece una elevación analítica en cuanto a las cifras de plaquetas, aparece trombocitosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki? El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki se formula ante la presencia de fiebre más 4 de las manifestaciones clínicas que hemos enumerado hace escasos segundos. Tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. El tratamiento supone la administración de dos fármacos. Uno se llama inmunoglobulinas por vía intravenosa. Las inmunoglobulinas por vía intravenosa se usan con una doble finalidad: por un lado preventiva, dado que evitan la aparición de aneurismas, y por otro lado terapéutica directa, dado que consiguen revertir la fiebre y revertir el mal estado general que tienen estos niños. El segundo fármaco se llama ácido acetilsalicílico y se va a aplicar a distintas dosis dependiendo de si el paciente tiene o no fiebre. Mientras el paciente tiene fiebre, se ha de administrar a dosis altas o dosis antiinflamatorias, y cuando al paciente le ha desaparecido la fiebre, se administra a dosis bajas o dosis antiagregantes. Acuérdense de que en todo paciente en edad pediátrica que está recibiendo crónicamente salicilatos, hemos de vacunarle frente a dos entidades, frente a la varicela y frente a la gripe. Vamos a repasar la enfermedad de Kawasaki a través de varias preguntas, a través de dos preguntas en concreto. Pregunta número 118. Jennifer tiene 16 años de edad y acude a urgencias por presentar desde hace 2 días fiebre de 39 grados centígrados y que su pediatra atribuyó a un cuadro respiratorio. A la exploración presenta fiebre de 40 grados y contractura antiálgica en flexión de extremidad inferior izquierda. Queda ingresada para estudio y 4 días más tarde persiste el cuadro febril junto con un edema indurado en ambos pies, fisuras labiales, conjuntivitis no purulenta y exantema polimorfo en tronco. El diagnóstico más probable será rubeola, mononucleosis infecciosa, púrpura de Schoen-Lenz-Henoch, enfermedad de Kawasaki o eritema infeccioso. La respuesta correcta es la número 4, la enfermedad de Kawasaki, dado que aparece fiebre más 4 manifestaciones clínicas típicas del Kawasaki. ¿Cuáles son? Afectación de miembros, fisuras labiales, esto es afectación de la mucosa oral, inyección conjuntival no purulenta y exantema polimorfo. Pregunta número 119. Con respecto a la enfermedad de Kawasaki, no es cierto que 1. En un 10 al 40% de los niños hay vasculitis coronaria durante las 2 primeras semanas de evolución de la enfermedad. Esto es un dato teórico correcto. 2. Son frecuentes la anemia, leucocitosis y trombocitosis. En la exposición teórica hemos hecho explícito la trombocitosis, pero también, y por tanto va a ser correcta la opción número 2, también hay anemia y también hay una elevación en la cifra de los leucocitos. La opción número 3 dice el factor reumatoide y losana suelen ser positivos. Es falso. Ni el factor reumatoide ni los anticuerpos antinucleares suelen ser positivos, por contra suelen ser negativos. Las opciones 4 y 5 son correctas. Para detectar la enfermedad vascular coronaria, el método más utilizado es la ecocardiografía, correcto. Y la opción 5 dice el tratamiento con gamma globulina intravenosa previene la afectación vascular coronaria si se administra de una manera precoz en los 10 primeros días de evolución de la enfermedad. Si bien hemos desarrollado teóricamente exantema súbito, eritema infeccioso y enfermedad de Kawasaki, me gustaría hacer también alguna pregunta sobre otras exantemáticas. Vamos a hacer la pregunta número 107. La pregunta número 107 dice: niña de 6 años que presenta desde hace 3 días fiebre de 38 grados centígrados que no cede con antitérmicos, tos seca y facies congestiva. Acude por aparecer exantema maculopapuloso, rojo intenso, no puntiforme, confluyente, que no blanquea la presión en la parte superior del tórax, cara y parte proximal de extremidades superiores. A la exploración
Destaca la presencia de fiebre de 40,3 grados, hay adenopatías bilaterales en el ángulo mandibular y lesiones blanquecinas sobre base eritematosa en mucosas yugular. Respecto a la enfermedad que padece este paciente, es falso que. Respecto a la enfermedad que padece este paciente, es falso que. 1. El exantema comienza por la cara, tiene una evolución descendente y desaparece en el mismo orden en el que apareció. 2. La neumonía de células gigantes de Hedge es menos frecuente que la neumonía por sobreinfección bacteriana. 3. La gravedad de la enfermedad está relacionada directamente con la intensidad y confluencia del exantema. 4. El prurito suele ser intenso. 5. Entre las posibles complicaciones se encuentra la anergia cutánea y la reactivación de una tuberculosis preexistente. Bueno, la pregunta 107 nos está dibujando un caso clínico de sarampión. ¿Por qué es un sarampión? El sarampión tiene 3 pistas para enfocar correctamente los casos clínicos. Siempre cursa con fiebre alta, no hay sarampión sin fiebre alta. Segundo, los elementos exantemáticos blanquean claramente a la presión. Y tercero y último, se afectan tanto las palmas como las plantas. Independientemente de eso, en todo caso clínico sobre sarampión que se precie, nos dibujarán el enantema patognomónico del sarampión, que son las manchas de Koplik, unas manchas blanquecinas localizadas en la mucosa sublingual opuesta a los molares inferiores. La opción número 1 es correcta, al igual que la opción número 2. Acuérdense de que la neumonía bacteriana secundaria es más frecuente que la neumonía de células gigantes de Hedge, que se produce por el virus del sarampión. La gravedad de la enfermedad se relaciona con la intensidad y confluencia del exantema, y la claramente falsa es que el prurito no suele ser intenso, La única exantemática clásica que cursa con un gran prurito es la varicela. Pregunta número 109. Niña de 5 años que presenta un cuadro catarral con febrícula. A la exploración presenta adenopatías retroauriculares y cervicales dolorosas a la palpación e hiperemia conjuntival. 48 horas más tarde aparece un exantema morbidiforme en cara. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la epidemiología de esta enfermedad es correcta? Bueno, ¿cuál es esta enfermedad? Esta enfermedad es una rubeola. ¿Y por qué es una rubeola? Pues los datos que a usted le han de orientar para enfocar un caso clínico de rubeola son 2. Una fiebre moderada, febrícula, como es este caso, acompañada de un exantema, y 2. En el periodo prodrómico son muy típicas las adenopatías de localización posterior. Este paciente en concreto, acuérdense, tiene adenopatías retroauriculares y cervicales. Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1. Las personas con enfermedad subclínica no son contagiosas, falso. 2. Los niños se afectan con mayor frecuencia que las niñas, falso, ocurre justo a la inversa. 3. Los anticuerpos maternos protegen los 6 primeros meses de vida. Esta es la opción correcta. Si la gestante está inmunizada frente a la rubeola, produce IgG antirrubeola. Esa IgG cruza bien la barrera placentaria y garantiza la protección postnatal durante al menos 6 meses en su descendencia. 4, opción número 4, dice un solo ataque no suele conferir inmunidad de duración permanente, falso. Y 5, la relación de enfermedad no aparente frente a enfermedad manifiesta es de 1 a 1. Falso es de 2 a 1. Pregunta número 111. Nos traen a urgencias a un escolar de 7 años que, estando previamente bien, presenta fiebre de 40, acompañado de vómitos, cefalea, pulso rápido y algo débil, sensación de enfermedad grave. A la exploración destacan amígdalas hipertróficas con exudado blanco amarillento, así como un enantema en el paladar blando. Tiene también una adenitis satélite en el ángulo mandibular izquierdo. A las 14 horas aparece un exantema puntiforme a la palpación que respeta el ángulo nasogeniano. 3 o 4 días después el exantema descarga. Bueno, nos están dibujando una escarlatina.
Quédense con la copla de que la escarlatina afecta a pacientes en edad escolar. Hay una relación escarlatina y escolar. Además, aparece en un paciente con una faringoamigdalitis eritematopulácea, con una faringoamigdalitis exudativa, que tiene la cara enrojecida. Esas son pistas que le han de poner a ustedes la sospecha de que estamos ante una escarlatina. La escarlatina se produce por una de las bacterias menos inteligentes del reino de la microbiología, dado que hoy por hoy todavía masivamente suelen ser sensibles a la penicilina. De hecho, lo que nos preguntan en esta cuestión, en la 111, es cuál es el tratamiento etiológico de este proceso. Midecamicina, tratamiento sintomático, penicilina oral durante 10 días o penicilina benzatina entre dosis consecutivas o corticoides. El tratamiento de elección son las penicilinas. Penicilinas en concreto como posibilidad número 1 por vía oral durante 10 días. Tengan en cuenta que la penicilina por vía oral durante 10 días no va a adelantar la curación del paciente, lo que va a hacer va a ser prevenir la fiebre reumática. Continuamos repasando las enfermedades exantemáticas a través de preguntas y vamos a hacer la última de las cuestiones al respecto. Pregunta 113. Un niño de 4 años acude al pediatra por aparición de lesiones papulosas rojas, algunas con vesículas blanquecinas no umbilicadas en tronco y mucosa oral muy proliginosas. 2 días antes presentaba un cuadro catarral con fiebre moderada. Respecto al cuadro que presentaba este niño, todo lo siguiente es cierto, excepto. Bueno, ¿qué cuadro es este que nos están describiendo? Pues en tanto en cuanto nos están describiendo un exantema de diversas morfologías, un exantema polimorfo con elementos vesiculosos, hemos de sospechar que estamos ante una varicela. La varicela, aparte de tener esa P, la P de prurito, la varicela, aparte de tener la P de polimorfo, tiene otras 2 P's, la P de prurito y la P de participación de mucosas. Afecta la mucosa oral, la mucosa genital y la mucosa anal. Y su agente etiológico, lógicamente, es el virus de la varicela zoster, que pertenece a la familia de los herpes virus. Esta es la razón de falsedad de la respuesta número 1. La respuesta número 1 dice: está causada por un poxvirus, el virus de la varicela zoster. Insisto, esta opción es falsa, dado que el virus de varicela zoster es un herpes virus. Las lesiones costrosas no suelen contener virus viables, eso es correcto. De hecho, se permite que estos pacientes vayan al colegio cuando todas y cada una de las lesiones están cubiertas por una costra. La opción número 3 dice: la complicación más frecuente es la sobreinfección de las lesiones cutáneas. Correcto. La 4, la neumonía varicelosa es poco frecuente en la infancia. La neumonía varicelosa se da generalmente en pacientes inmunodeprimidos o lactantes muy pequeñitos y es mucho más frecuente en los pacientes adultos que a lo largo de la edad pediátrica. La opción 5 dice: la encefalitis post-varicela, que se presenta con signos cerebelosos, tiene menor pronóstico que se lo hace con signos cerebrales. Falso, es justo a la inversa. El virus varicela zoster suele tener un gran tropismo por el cerebelo, en concreto por el vermis cerebeloso. Produce clásicamente una vermitis. Bueno, y hasta aquí lo que quería comentar sobre enfermedades infecciosas, y hasta aquí también lo que quería comentarles en esta primera vuelta de pediatría, en esta clase introductoria en la que, acuérdense, hemos tocado temas muy importantes como neonatología, como gastroenterología infantil, como respiratorio infantil y como enfermedades infecciosas. Que tengan un buen día y hasta siempre.